Alabado Dios. Cristo reina por los siglos de los siglos. Toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración le corresponden al Dios poderoso, hacedor de maravillas. La paz del Señor, su gracia, su unción, su poder, su amor, su misericordia, sea con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, el dador de vida. Él es bueno y para siempre es su misericordia y su bondad por todas las generaciones. Él merece ser alabado, exaltado, en el nombre poderoso de Jesús. El tema que nos compete en el día de hoy es Jesucristo llevó el pecado del mundo. Estamos hablando todos estos días, las últimas 3 semanas, sobre conociendo a Jesucristo. Y el tema que nos compete en esta hora es Jesucristo llevó el pecado del mundo. Es un tema muy interesante, le decía ayer, que la iglesia no lo aborda con la entrega, el cuidado, la dedicación que debería abordarlo. Y es uno de los temas principales que garantizan y definen nuestra salvación. Jesucristo llevó el pecado del mundo. Esa alabanza que oyen de fondo es el hermano Kevin Mendoza alabando al Señor. Nos ha estado acompañando ayer y hoy, magnificando el santo, glorioso, insondable nombre del Dios Todopoderoso al cual Él le sirve. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Les invito a escuchar la lectura de Juan 1:29, que dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En nuestra enseñanza sobre Él se hizo hombre, enseñamos detalladamente por qué Dios tenía que hacerse hombre. Y recuerdo que dijimos que número 1 era para ser humano. Y al hacerse humano era pariente de la raza humana. Para Él ser igual que una de las criaturas. Por eso enseñamos que Él era la simiente de la mujer, que se profetizó en Génesis 3, 15, 16. Dejó su trono de gloria para hacerse humano. Número 2, para aprender. Porque hemos dicho y hemos repetido que Dios conocía al Adán que Él creó, pero no conocía al Adán que pecó. Entonces, como Dios, Él no tiene acceso al pecado. Pero como hombre, Él viene y aprende a conocer al hombre que había pecado. Número 3, para enseñar al Padre. En la persona de Jesús, que es Dios, hombre, Él aprende a conocer al hombre bajo el pecado, cómo usted se siente ante una tentación, bajo el pecado, bajo las ofertas del diablo, cómo usted reacciona a la limitación. Todo eso Él lo experimentó y Él lo vivió, y entonces Él le enseña al Padre. Hebreos 5, 7 y 8 nos dice que por lo que padeció Él aprendió.
obediencia. Quiere decir que Jesucristo aprendió a través del sufrimiento. Hebreos 13, 12. Hebreos 5, 7, 8. Otra de las razones por las cuales Él se hace hombre es porque Él tiene que ser nuestro Goel. Goel. Goel es una palabra hebrea que significa pariente cercano. Él tenía que ser pariente cercano de la raza humana para Él poder redimir al hombre del pecado. Goel es el pariente cercano redentor, el único que podía pagar nuestra deuda con Dios con relación al pecado. Entonces Él se hace pariente cercano de la raza humana. Y Él tiene derecho de salvar, de redimir, de perdonar. Otra de las causas por la cual Dios se hace hombre es para soportar y sujetarse a todo lo que Adán se sujetó por el pecado. Oiga esto, y esta es la clave de entender lo que yo le voy a enseñar hoy. Aparte de ser pariente de la raza humana, aparte de ser nuestro Goel, aparte de que vino para aprender, aparte de que vino para enseñar al Padre, Él vino para ser nuestro Goel, pero también Él vino para soportar y sujetarse a todo lo que Adán fue sujeto por el pecado. Si no entienden esto, se les va a ser difícil digerir lo que les voy a compartir. Entonces, una de las razones por la cual se hace hombre es porque Él tiene que padecer lo que Adán padeció. Él tiene que sufrir lo que Adán sufrió. Él tiene que sujetarse a lo que Adán se sujetó. Él tiene que experimentar lo que Adán experimentó. Cuando usted lee el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 18, te enseña eso. Enfermedad, humillación, tentación, muerte. Pero para morir hay que pecar. Porque el que no peca no muere. Porque la muerte es consecuencia del pecado. Oiga por donde yo me voy, eso es profundo. Aunque yo se lo diga al paso, sin alterar la voz, sin engolarla. Eso que yo le estoy diciendo es profundo. Jesús tiene que experimentar la muerte porque Adán se sujetó a la muerte cuando pecó. Entonces, la muerte es consecuencia del pecado. Si es santo, justo, perfecto, como Él era, no podía morir. Mire, el pecado... nosotros lo vemos como algo vano, superficial, pero el pecado exigió a Dios a lo máximo. Número uno, Dios tenía que salir del lugar donde Él había pernoctado, existido por toda una eternidad, que se le llama la oscuridad de Dios. Tenía que salir de esa oscuridad sin salir de la eternidad. Tenía que salir de ahí sin salir de ahí. Eso es lo primero. Y la salida que Él encontró a esa problemática fue hacerse hombre. Pero tenía que sujetarse a todo lo que Adán, el que le falló a Él, se sujetó, experimentó, vivió. Y vencer esas tentaciones de Satanás. Y Él tenía que morir. Y la muerte es consecuencia del pecado. Por eso Juan dice, donde leímos, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Él quita el pecado de ti, de sobre ti, de tu vida, Él se apropia de ese pecado. Porque Él tiene que vencer todo lo que Adán no pudo vencer. Él tiene que subyugar todo lo que Adán no pudo subyugar. En el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 22,
nos habla de un macho cabrío, un animal que no tiene culpa. Y en los días de la expiación ponían la mano sobre el macho cabrío, depositando tipológicamente todos los pecados del pueblo, y soltaban ese macho cabrío al desierto. Y ese macho cabrío llevaba todas las iniquidades del pueblo y se perdía en el desierto. Fíjese cómo desde el Antiguo Testamento nos están enseñando que un inocente iba a llevar el pecado del pueblo. Un inocente. ¿Qué pecado tiene la naturaleza? ¿Qué pecado tiene un animal? ¿Qué pecado tiene una bestia? Ellos son limpios de pecado. Y este macho cabrío se depositaba sobre él tipológicamente todos los pecados de la humanidad. Jesucristo es el Cordero de Dios y Él quita el pecado del mundo. Él lo absorbe, te limpia a ti, pero Él carga sobre Él ese pecado. Isaías 53 nos dice algunas cosas que Jesús llevó por nosotros, nos la quita a nosotros y Él la lleva. Número 1, dice Isaías 53:3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Número 1, Jesucristo llevó nuestras enfermedades. Número 2, cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, por afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Y Él llevó nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, porque en Él se encontraba la enfermedad, se encontraban los dolores, se encontraban las iniquidades, se encontraban los pecados, se encontraban nuestras culpas, se encontraban nuestras faltas. Y Él como Goel, como pariente cercano, redentor, como el único que tiene derecho de redimir al hombre, de pagar el precio por la falta del pecado ante Dios que ningún otro puede pagar, Jesucristo llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, llevó nuestras iniquidades, llevó nuestros pecados y nos hizo limpios, nos hizo aceptos en Él, que Él es el amado. Y lo tipifica como un cordero, un animal inocente que es quien se apropia, quien lleva los pecados del mundo. En Éxodo 29, 38 al 42 vemos que cada mañana y en cada tarde en el templo era sacrificado un cordero por los pecados del pueblo. Hay muchos ejemplos prácticos de la apropiación del pecado. La diferencia entre las tipologías del Antiguo Testamento y lo que Jesús realiza es que esos corderos del Antiguo Testamento en el pacto antiguo, cuando se sacrificaban esos corderos, era una permisibilidad a seguir viviendo sin castigo durante X tiempo. Pero Jesucristo viene y borra, Él quita los pecados del mundo. Un único sacrificio. Y esa palabra sacrificio pesa mucho. Porque Él vino como si fuera un cordero inocente a quien llevan a degollar. Va camino a la muerte. Jeremías 11, 19, Isaías 53, 7. Habla del cordero inocente que he llevado al degolladero, cuyo sufrimiento y sacrificio va a proveer redención para su pueblo. El sacrificio y el sufrimiento de ese cordero va a proveer salvación, paz para su pueblo. El macho cabrío enseña en el Antiguo Testamento que llevará sobre sí todas las iniquidades a una tierra lejana, a una tierra solitaria.
Tenía que ser soltado por el hombre después que se le imponía la mano. Y Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Para entrar en la enseñanza propia, quiero refrescarle la mente con dos citas más, que sé que ustedes la conocen y la dominan, que se encuentra en el libro de Ezequiel. En el capítulo 4 vamos a ver otras personas, no solamente un cordero, sino ahora un hombre que también va a apropiarse del pecado de un pueblo. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 4, del 4 al 5, nosotros leemos lo siguiente: y tú acuéstate sobre el lado izquierdo, y pon sobre él la iniquidad de la casa de Israel. Lado izquierdo, la iniquidad de la casa de Israel. Por el número de días que estés acostado sobre él, llevará su iniquidad. Porque yo te he asignado un número de días igual a los años de su iniquidad, 390 días. Tú cargarás pues la iniquidad de la casa de Israel acostándote del lado izquierdo. Entonces aquí vemos a un hombre que Dios lo utiliza para que a través de un sacrificio él se apropie de la iniquidad. Mañana vamos a ver la diferencia entre pecado e iniquidad. De la iniquidad del pueblo de Israel. Pero en el versículo 6 dice: cuando los hayas cumplido, te acostará por segunda vez, pero sobre el lado derecho, y llevarás las iniquidades de la casa de Judá. Si te acuestas sobre el lado izquierdo, lleva las iniquidades de la casa de Israel. Si te acuestas sobre el lado derecho, lleva las iniquidades de la casa de Judá. Te la he asignado por 40 días, un día por cada año. Entonces aquí vemos tipológicamente cómo un animal, un cordero, un macho cabrío llevaba los pecados del pueblo al desierto. Y vemos ahora como un profeta, un hombre, también Dios lo aparta para que tipológicamente y a través de un sacrificio, de un ritual, también lleve los pecados de Israel y de Judá. Ahora, ¿cómo nosotros relacionamos todo esto con la persona de Jesucristo, nuestro Salvador? Hemos dicho en todas estas enseñanzas que Jesucristo es Dios, que se hizo hombre. Y las citas bíblicas que hemos dado durante todas estas enseñanzas se encuentran en Marcos capítulo 1, versículo 3, Marcos 2, 7 al 11, Marcos 14, del 61 al 64, Juan 1, del 1 al 3, 8, 58, 59, en Romanos, en 1 Corintios, en Filipenses, en Colosenses, en Hebreo, en Pedro. Ahí hay todas una amalgama de citas bíblicas que nos enseñan que Jesucristo es Dios. ¿Por qué complicarse la vida, la existencia de Dios, para hacerse hombre, para salvar a la raza humana? Mire, Dios hizo a Adán sin pecado. No lo hizo perfecto, pero lo hizo sin pecado. Eso fue en el principio de la creación. Léase Eclesiastés 7:29. Adán se convirtió en un pecador porque rompió la ley de Dios, desobedeció lo ordenado en Adamá, el lugar donde Dios plantó Edén. Recuérdese que Edén no fue creado bajo la creación que usted conoce. Edén fue traído de donde él existía y lo plantaron en una región de la tierra que emulaba a Dios, llamada Adamá. Entonces Adán desobedece, Adán peca y Adán activa el pecado en la tierra, en Erez. No Satanás, Adán activó el pecado en la tierra. Por eso dice la Escritura que el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora Dios estableció por otro hombre la vida. Él no dijo, y por mí la vida, no, él dijo por otro hombre. Porque en el huerto del Edén, Satanás no derrotó a Dios, derrotó a un hombre. Y a través de ese hombre, la raza humana. Ahora, ¿quién es el hombre en la tierra? Es el único ser legal que hay en la tierra.
Dios tiene que hacerse hombre para Él tener legalidad de poder redimir al hombre de pecado. Pero dijimos ahorita en Hebreos 2, 14 y 18 que Él como hombre tenía que experimentar todo lo que Adán experimentó. Él tenía que pasar una prueba, Él tenía que ser zarandeado, Él tenía que ser maltratado, escupido, negado, no creído. Todo lo que Adán experimentó, Jesucristo tenía que experimentarlo y vencerlo. Porque la derrota de Adán, por la cual no pudo recibir la semejanza de Dios en Adamá, fue que Adán no pasó la prueba. Entonces Dios tiene que hacerse hombre para ser legal, para ser nuestro Goel, nuestro pariente cercano, para poder redimirnos del pecado, librarnos de la culpa, pasar todas las pruebas que tenía que pasar, en las cuales Adán se quemó, y cuando él venza esas pruebas, entonces él tiene el dominio, el poder y la autoridad de soplarnos todo lo que él conquistó a nosotros, para que nosotros seamos más que victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Lucas 3:38, en Génesis 3, nosotros podemos interrelacionar paralelamente esos versículos y vemos que Jesús superó las pruebas que Adán no pudo superar. Pero nunca se olvide que Jesús es Dios que se hizo hombre. Jesús es Dios que se hizo hombre. Jesús es la imagen de Dios, ya lo enseñamos. Es el verbo de Dios, ya lo enseñamos. Es la gloria de Dios, ya lo enseñamos. En Él estaba humanamente depositado. Él contenía como hombre toda la plenitud de la deidad, ya lo enseñamos. Él era santo, Él era justo, Él era perfecto, Él era puro. Nunca cometió pecado. Nunca cometió pecado. Jesús era santo, puro, inocente. Nunca cometió pecado, nunca desobedeció al Padre. Jesús no pecó en la vida que vivió. Mantenía perfectamente la ley de Dios. Lucas 4:13, Juan 8:29, Juan 15:10, 2 Corintios 15:21, Hebreos 4:15, 1 de Pedro 2:22, 1 de Juan 3:5. Les estoy compartiendo citas bíblicas para que complementen esto que les estoy compartiendo. Para que no haya la laguna por la cual tuvimos que hacer un paréntesis y no ver a Jesús en la eternidad futura. Entonces, esta cita bíblica es para complemento de estos fundamentos cristológicos sobre los cuales usted tiene que prestarle atención. No la predicación de ese evangelio preconcebido que nos están imponiendo, de un reino falso, atajachele, de falsos profetas, de falsos ministros, de hombres que están ministrando sin tener un llamado de Dios, sin tener una relación con Dios. No, ese evangelio no, es el evangelio que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa cita bíblica es para que usted, al paso, vuelva y vea el video y vaya anotando y vaya comprobando que lo que le estamos diciendo es así. A pesar de que Dios proveyó una expiación por el pecado de Adán por medio del sacrificio de un animal, Génesis 3:21 y 4. La sangre de los animales no es suficiente para quitar el pecado, Hebreos 10:4. Y esta es la razón por la que Jesús, el postrer Adán, el Adán Jajarón, se dio a sí mismo como un sacrificio por nuestro pecado. Hebreos 2:17, Hebreos 9:11 al 14. Jesús se hizo nuestro sumo sacerdote, porque los sumos sacerdotes son tomados de entre los hombres. Si Él no se hace hombre, Él no puede llegar a ser nuestro sumo sacerdote y Él no puede ofrecer el sacrificio perfecto. Y aquí esto tiene que estar claro. Él es nuestro sumo
sacerdote, así como Él es el profeta, así como Él es el maestro, así como Él es el pastor, así como Él es el apóstol. Si usted quiere entender el alcance de cada uno de estos ministerios, tiene que verlo en la persona de Jesús, quien ahora está delante del Padre como nuestro mediador. 1 Timoteo 2:5. La vida sin pecado de Jesús lo aprueba para que Él sea un sacrificio por los pecados de los demás. Porque Él vivió como hombre una vida perfecta. Nunca cometió pecado. Nunca desobedeció al Padre. Nunca violó la ley. La ley que Él mismo dio, que Él no quitó, como enseñan algunos, que Jesucristo quitó la ley. No, Mateo 5:17 dice que el cielo, la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y que tú serás tratado en el reino de Dios, en el reino de los cielos, conforme el trato que tú le des a la ley que Él dio. Isaías 53:11 nos abre la puerta para que yo le enseñe la enseñanza de hoy. Dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Isaías 53:11, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestra flaqueza. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestra iniquidad, Él llevó nuestra debilidad, Él llevó nuestra flaqueza, nuestros quebrantos, nuestros pecados. Él mismo tomó nuestra flaqueza y llevó nuestras enfermedades. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con lo grande y con lo fuerte. Repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y para morir tiene que haber pecado, tienen que tener eso pendiente. Pero ya hemos dicho que Jesús nunca pecó, pero para Él morir tiene que experimentar el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos. Oiga eso. Jesucristo llevó. ¿Cometió? No. ¿Incurrió en falta? No. ¿Desobedeció? No. Él llevó los pecados de muchos e intercediendo por los transgresores. Entonces le dejo una tarea. Defina qué es pecar, qué es pecado, qué es cometer pecado, qué es hacerse pecado y qué es llevar los pecados de otros. Entonces Jesús no cometió pecado porque Él era Dios y como hombre se sujetó a las regulaciones emanadas del Padre. Él era santo, Él era justo, Él era perfecto, era obediente, era perdonador, era sumiso. Pero Él llevó los pecados de muchos. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oiga lo que dice el escritor del libro de los Hebreos, que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, porque Hebreos 2:14-18 especifica eso, que Jesús tenía que soportar y sujetarse a todo lo que Adán se sujetó, pasó, vivió. Entonces aquí Él amplía que no tenemos un sacerdote. Recuerde que los sumos sacerdotes son tomados de entre los hombres, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Como son tentados los hombres, así Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no cometió pecado. Él era santo,
justo, perfecto. Pero Él tenía que morir, y para morir Él tenía que hacerse pecado sin cometer pecado. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Él es Jesucristo. Él no experimentó, Él no pecó, Él no vivió, Él no disfrutó el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Dios hizo a Jesucristo pecado por nosotros, pero Él no cometió pecado. Y como Él era perfecto, como hombre fue perfecto, santo, justo, obediente, entonces él reunía los requisitos de la oveja perfecta para depositar en esa oveja el pecado de la raza humana. Usted ve que no fue fácil la salvación nuestra. Mire todo lo que Dios tuvo que pasar. Pasar por un ministerio de humillación, tener que dejar su trono de gloria, venir aquí como hombre, sujetarse a todo lo que lo creado fue sujeto, pasar, padecer todo lo que lo creado pasó, padeció, pasar pruebas, vencer esa prueba, subyugar los dados del diablo, desviarlo al abismo, hacerse él contaminación, hacerse él inmundicia, para que yo hoy hable con la boca llena que soy santo, que soy puro, que soy libre en el nombre de Jesucristo. Y nos olvidamos del sacrificio que el Cordero de Dios pasó para que nosotros hoy seamos lo que nosotros somos. Merecedores de que el soplo que nos soplaron el jueves pasado, nosotros los contengamos, y eso pueda activar la semejanza de Dios que Adán no logró activar. El hombre fue hecho para llevar la imagen y la semejanza. Adán tenía la imagen, pero en Adamá, en el lugar donde Dios creó, plantó Edén, Abraham se quemó. No pasó una prueba, desobedeció, entonces no se le sopló el Espíritu de Dios para que fuera semejante a Dios, para que contuviera la esencia de Dios en él. No pudo pasar esa prueba. Dios como hombre pasó esa prueba, venció, recibió el derecho legal de soplarse en todos aquellos que crean en él. Con nuestras imperfecciones, con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades, con nuestras faltas, con nuestros pecados. Por haber aceptado a Jesucristo, Dios nos ve santo, nos ve justo, nos ve perfecto, nos ve puro. Entonces somos merecedores de que se sople el segundo soplo de los tres soplos. Después del soplo de vida viene el soplo que nos une con Dios, que permite que Dios se deposite en el hombre. Lo que Adán Harishon no experimentó, nosotros lo experimentamos por Adán Jajarón. Él llevó nuestro pecado y se sopló. Después que fue al cielo el domingo por la noche, se reunió con los apóstoles, les abrió la boca y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Y repito, no hablaron en lengua, no danzaron, no vieron visiones, no se les puso la piel de gallina. No era para manifestación, no era para milagro, no era para portento. Era un soplo de depósito del ser ilegal en el legal que eres tú. Era un soplo de depósito del Espíritu de Dios para que la imagen de Dios pudiera formarse en ti. Era un soplo de depósito de dominio, de que tu mente no sea tu mente sino la de Dios, de que tu sentir no sea el sentir tuyo, sino el sentir de Dios. Y era un soplo de legalidad para que el Espíritu Santo pudiera ministrar, interceder en la administración de la iglesia aquí en la tierra. Porque todo espíritu es ilegal si no obra a través de un ser humano, que es lo único legal en la tierra. Y la última cita bíblica en 1 Pedro 1, 18, 21 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles. Ya dijimos que Él era santo, justo, perfecto, puro, inocente, como oro o como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el cordero inocente sobre el cual se depositaba el pecado de la humanidad y se mandaba a un lugar inhóspito y así limpiar al pueblo de pecado, como un cordero de Dios, sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes, y mediante el cual creísteis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Ahora, concluyo con esto. ¿Cómo se apropia Jesucristo de nuestros pecados? Ya establecimos que Él no pecó, pero 2 Corintios 5 dice que aquel que no conoció pecado, Él no lo experimentó, no pecó, pasó toda la prueba, nunca obedeció al diablo, nunca desobedeció a Dios, nunca se sujetó a la voluntad del diablo. Él venció lo que Adán no venció. Ahora, ¿cómo Él llevó nuestro pecado? Y ahí tenemos que irnos a Getsemaní. Getsemaní es el lugar donde se procesan los ministerios. Getsemaní era un jardín y había un lagar donde hacían vino y donde hacían aceite. Algunas piletas todavía hay muestra de ellas ahí. Se puede medir su dimensión, su profundidad y todas esas cosas. Entonces, el Getsemaní se procesaba, es tipológicamente donde se procesan los ministerios. Imagínense dos piedras de molino grandes, una encima de la otra, donde machacaban la oliva para sacar el aceite. Esa unción que usted quiere exhibir también tiene un proceso, también tiene un precio, también tiene un aplastarla, un destrozarla para sacar lo provechoso. Y ese nutriente que te da el vino también tiene un proceso, porque esa uva tiene que ser machacada, tiene que ser procesada. Entonces, en tipología, Getsemaní es el lugar donde se procesan los ministerios. Getsemaní es el lugar donde los ministerios son procesados. Y cada hombre que quiere ministerio tiene que estar consciente que mientras más se profundice en el llamado, mientras más obedezca, mientras más se perfile en reflejar a la persona de Jesús, más se está acercando al proceso que él tiene que pasar. Y Jesucristo no fue la excepción. Jesús fue llevado a Getsemaní y allí él fue procesado. Allí él fue triturado. Allí él fue machacado. Allí él fue vejado en Getsemaní. Allí él se angustió porque Adán se angustiaba. Allí él se desesperó porque Adán se desesperaba. Allí él sintió temor porque Adán sintió temor. Allí él se sintió débil porque Adán experimentó la debilidad. Allí él tuvo que escudarse en un amigo, en un hermano, en un compañero de ministerio para que lo ayude a orar.
Y le pidió, Jesús, que estaba acostumbrado a orar desde que el sol se ponía hasta que el sol salía. Ahora en Getsemaní, Él está pidiendo por favor a sus discípulos que le ayuden a orar. Y vuelve y le dice, pero no han podido orar conmigo ni siquiera una hora. Porque era que la prueba máxima de Jesús, la prueba difícil del ministerio de Jesús, no fueron los clavos, no fueron los azotes, no fue que le pusieron la corona de espinas 2 veces. Después le voy a decir cómo era la corona de espinas, no es como te la dibujan en la película, ni como tú la ves en los libros. Esa corona de espinas se la pusieron 2 veces. Una porque Él es rey de los judíos y otra porque Él es rey del mundo. Y le ponen esa corona de espinas 2 veces y esos dardos, esos clavos, esas espinas se le introducían en su cráneo. Él fue escupido, fue vejado, fue azotado. La prueba máxima de Getsemaní era mayor que todo eso. Porque en Getsemaní, la prueba de Jesús era que Él tenía que hacerse pecado. Él tenía que llevar los pecados del mundo, las enfermedades del mundo, las iniquidades del mundo, los quebrantos del mundo, la miseria del mundo, el estancamiento del mundo, el retroceso del mundo. En Getsemaní Él tenía que llevar todo eso sobre sí sin Él haber cometido pecado. Él se apropió de tus pecados, de tus faltas, de tus debilidades, de tus iniquidades. Él se apropia de eso en Getsemaní. Esa es la copa amarga. El ministerio de Jesús comenzó con una boda, la boda de Caná. Después le voy a explicar qué significan las 6 tinajas de vino que había allá, que son los 6 fundamentos del matrimonio escritural. Y terminó con una boda. Inició con una boda en la boda de Caná, el ministerio de Jesús, y terminó con una boda en Caná, en Getsemaní. Esa copa amarga que Jesús quiere evitar tomar es una de las copas con la cual se sella el matrimonio bíblico. Había una copa en la cual el novio estaba dispuesto cuando la tomaba a pagar cualquier precio, cualquier sacrificio por su novia. Y había una copa en la cual el novio estaba dispuesto a preservar su novia y honrarla a pesar de que ella pudiera haber cometido una fornicación o serle infiel en el futuro. Y Jesús en Getsemaní no quiere tomar la copa amarga, la copa de la apropiación del pecado de la humanidad. Él sabía que tenía que tomarla, porque Él tenía que morir, y si Él no se hace pecado, no iba a poder morir. Entonces Él tenía que hacerse pecado, llevando el pecado de la humanidad, sin Él cometer pecado, porque ya dijimos que fue probado en todo, pero sin mancha, que Él no pecó, que Él no se contaminó, que nunca desobedeció, que nunca obedeció al diablo, pero Él tenía que hacerse pecado. No es lo mismo hacerse pecado que pecar. No es lo mismo pecar que llevar los pecados de alguien. Él llevó los pecados tuyos y los pecados míos en Getsemaní. Pero como el Padre, Él y el Espíritu Santo eran uno, y Él siempre decía que el Padre y yo somos uno, y que yo no hago lo que yo quiero, sino lo que yo veo que el Padre hace, y que yo no voy donde yo quiera, sino donde yo veo que el Padre va, y que yo no digo lo que yo quiero, sino lo que yo escucho que el Padre dice. Ese Jesús que se llenó la boca diciendo que el Padre y Él eran uno, Él sabía que cuando Él se hiciera pecado, esa unicidad que definía a los tres, porque ellos tres son el único Dios verdadero, esa unicidad iba a hacer que el Padre y el Espíritu Santo sintieran la carga, el peso, la opresión del pecado, y Él quería evitar eso. Y así como Adán decepcionó a Dios, así mismo Jesucristo decepcionó al Padre cuando Él se hizo pecado, cuando Él llevó los pecados tuyos, los pecados míos. En Getsemaní, Él llevó los pecados de la humanidad.
Él llevó las enfermedades del mundo y venció al pecado, venció las enfermedades, venció la muerte, y ahí radica tu victoria. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Que Dios te prosiga bendiciendo, que Dios te guarde. Esta es la entrega ya penúltima de este tema. Mañana trataremos otro tema sobre la persona de Jesús. Y para el lunes próximo, el tema que ustedes me sugieran o el que yo entienda que a la iglesia le hace falta, lo estaremos compartiendo durante la semana de arriba. Que la paz del Señor sea con todos ustedes, su gracia, su unción, su poder y su autoridad. Recuerda que nadie te menosprecie, porque tú eres lo que Jesucristo es. Tú eres santo, eres puro, eres perfecto, eres justo, eres inocente, porque tú crees en Él y Él se sopló en ti. Y así es como el Padre te ve. Hasta mañana, si Dios lo permite.